Victoria repasaba pensativamente los brillantes folletos que se encontraban esparcidos generosamente sobre la mesa de la agencia de viajes. Cada uno de ellos la atraía, prometiendo aventuras inolvidables. En ese instante, Kirill regresó a casa, tarde en la noche, cansado y exhausto después de una larga jornada laboral. Pero al notar la expresión concentrada en el rostro de su esposa, sonrió involuntariamente. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó quitándose la chaqueta de los hombros y acercándose a la mesa. «He pensado», comenzó ella, con un ligero toque de inquietud en la voz. «He comprado un billete a Turquía para mamá. Nunca ha estado en el extranjero, así que iremos juntas las dos. Tú estarás ocupado, ¿verdad?». Kirill se detuvo un momento, procesando lo que había oído. La noticia repentina lo tomó por sorpresa. Victoria, por lo general, no tomaba decisiones de este tipo sin consultarlo previamente. «¿Pero por qué no me lo dijiste antes?», preguntó con cautela, intentando no mostrar su desconcierto. Ella bajó la mirada, como si estuviera pensando en la respuesta, y luego levantó la vista, con una ligera tristeza en sus ojos. «Simplemente quería que fuera una sorpresa», dijo Victoria con suavidad. «Tú sabes que ella ha vivido casi toda su vida en el pueblo. Es mi regalo para ella y... bueno, es importante para mí». Kirill suspiró, comprendiendo que discutir sería inútil. La madre de Victoria, Nadezhda Pavlovna, había pasado, en efecto, toda su vida de forma humilde y casi sin abandonar sus tierras natales. La idea de regalarle un descanso tan esperado le parecía a Victoria profundamente correcta. «Está bien, no me opongo, pero la próxima vez hablemos de estas cosas juntos», dijo Kirill, sonriendo con ternura. En ese instante, Victoria brilló como el sol primaveral, y abrazando a su esposo, se apresuró a añadir: «Por supuesto, mi amor, te lo prometo, no lo volveré a hacer». Kirill sintió una oleada de satisfacción. Su conversación había terminado pacíficamente, algo poco frecuente en los últimos 9 meses, un periodo en el que su vida había comenzado a mejorar. Después de muchos años trabajando como ingeniero con un salario modesto, finalmente se había decidido a abrir su propia empresa de instalación de sistemas de calefacción y ventilación. El negocio, como por arte de magia, comenzó a generar buenos ingresos, y pronto él y Victoria comenzaron a soñar con comprar su propio apartamento, en lugar del alquilado en el que habían vivido los últimos 4 años. Recientemente, Kirill también había adquirido un coche usado, pero en buen estado, de importación, y todo indicaba que estaban a punto de comenzar un nuevo y brillante capítulo en sus vidas. Victoria se dedicó con entusiasmo a preparar las maletas para el viaje. En su sonrisa había algo sincero, pero a Kirill le pareció repentinamente que detrás de esa alegría se ocultaba algo más, algo que ella prefería mantener en secreto. Unos días después, Victoria llamó a un taxi para recoger a su madre y luego dirigirse al aeropuerto. Kirill salió a despedirla, despidiéndola con una sonrisa amable y un gesto de la mano. El tiempo pasó volando, y 2 semanas después, Victoria regresó de sus vacaciones, luciendo un hermoso bronceado dorado que realzaba su belleza natural, y sus ojos irradiaban alegría. Salió del taxi con una sonrisa ligera, llevando una maleta, y de inmediato vio a Kirill en el portal. «¡Hola!», exclamó saludando con entusiasmo. Pero Kirill se acercó al coche en silencio, tomó su maleta sin mirarla a los ojos y asintió brevemente. Su rostro era inexpresivo, sus movimientos secos. Victoria sintió inmediatamente que algo andaba mal. «¿Cómo estás?», preguntó con cautela, intentando mostrarse despreocupada. «Todo bien», respondió él sin volverse, y se dirigió a la puerta. Victoria se quedó quieta un momento, sorprendida por su inusual frialdad. Normalmente la recibía con una sonrisa, pero ahora parecía distante. Se apresuró a entrar en el apartamento, intentando mostrarse segura. «Está cansado, por supuesto, está cansado», pensó, convenciéndose a sí misma, «y su trabajo no es fácil». «Todo está bien».
«Has trabajado tanto mientras no estábamos», dijo con suavidad, quitándose los zapatos, con la esperanza de disipar la tensión que se había instalado entre ellos. «Bueno, ve, échate, descansa», dijo Victoria en voz baja, como si intentara devolver a Kirill a su estado habitual. Él asintió, y sin decir una palabra, se dirigió al dormitorio. Ella se quedó sola en el pasillo, su corazón latiéndole más rápido. Respiró profundamente intentando calmarse. «Él no sabe nada, es solo cansancio», se decía a sí misma, atrapándose en el pensamiento de que todo estaba bajo control. En su memoria resonaban las palabras de su padre, quien le había asegurado que todo estaba bien. Sin embargo, resultó que apenas una semana antes, Kirill había ido al pueblo donde vivían los padres de Victoria sin previo aviso. Había decidido visitar a su suegro y llevó consigo productos de la ciudad. El padre de Victoria, Mikhail Ivanovich, logró adormecer la vigilancia de Kirill mientras Nadezhda Pavlovna se escondía dentro de la casa. Mikhail Ivanovich, su padre, vivía una y otra vez con la convicción de que su excusa inventada sobre un viaje urgente al centro regional por pienso para los animales domésticos solo despertaría buenos sentimientos en Kirill. Y, de hecho, este último no pareció sospechar nada. Sin embargo, la vida de Victoria había cambiado, y sentía que había una barrera invisible entre ellos. Las primeras 2 semanas después de su regreso, Kirill se comportó de forma extraña. Llegaba a casa tarde, cenaba en silencio, sus ojos buscaban algo más allá de su mirada y no hacía preguntas. Victoria no podía entender qué pasaba, y ese silencio parecía herirla profundamente. A veces Victoria lo encontraba sumido en el silencio junto a la ventana, como una pantalla que reflejaba la profundidad de sus pensamientos. Al mirarlo, pensaba que simplemente estaba cansado, agotado por el trabajo. «Esto es temporal», se decía Victoria, intentando no obsesionarse con pensamientos inquietantes. Estaba segura de que pronto todo volvería a la normalidad, ya que su empresa, finalmente, había comenzado a generar ganancias. Tal vez simplemente estaba dedicando demasiado esfuerzo a los negocios. Una semana después, Kirill realmente comenzó a parecer más tranquilo. Sus sonrisas volvieron a los desayunos, volvió a bromear y a interesarse por sus asuntos cotidianos. Su atención, parecía, estaba gradualmente disipando su silenciosa distancia. Aunque seguía llegando a casa tarde, Victoria suspiró aliviada. «Todo estará bien, lo importante es que gane dinero». Se convencía a sí misma de que su estado de ánimo mejoraría si todo lo demás estaba en orden. Últimamente, Victoria no estaba muy ocupada. Trabajaba medio tiempo en una tienda local, y en su tiempo libre se ocupaba de varios asuntos. A veces se reunía con amigas, a veces se ocupaba de los quehaceres domésticos, a veces se entregaba a otras pequeñas alegrías. Sin embargo, esa semana el destino le deparó una sorpresa inesperada que lo cambió todo. Al principio no podía creer lo que veía, luego decidió volver a comprobarlo, pero el resultado seguía siendo el mismo. Su corazón latía cada vez más rápido ante la idea de que ocultar esta noticia sería extremadamente difícil. Victoria decidió que no lo postergaría y encontraría el momento adecuado para decírselo a Kirill. Llegó el sábado, llenando el aire de una atmósfera especial de expectación. La mañana era fresca cuando Kirill, preparándose para ir al trabajo, anunció que iría a una obra y prometió regresar después del mediodía. Cada una de sus palabras resonaba como una melodía en el corazón de Victoria, quien decidió hacer de ese día algo inolvidable. Se dio cuenta de lo importantes que eran para ella las cosas sencillas, la felicidad intensa que sentía al tener en sus manos su pastel favorito, que reunía todos sus sabores preferidos, y el elegante envoltorio que debía hacer que la sorpresa fuera aún más emocionante. No solo estaba preparando una fiesta, intentaba crear magia en la cotidianidad. Cuando el reloj marcó las 4, Victoria esperaba impacientemente a Kirill. Su corazón palpitaba de emoción. Finalmente, la puerta se abrió y él entró en casa, algo cansado,
pero sorprendido por su presencia y su buen humor, miró el pastel y luego la caja que estaba sobre la mesa. —¿Qué ocasión hay? —preguntó, arqueando una ceja. —Ábrelo —dijo ella con alegría, sintiendo cómo todo se paralizaba dentro de ella por la emoción y la esperanza. Kirill se sentó a la mesa, abrió con cuidado el paquete y sus ojos se encontraron con el test de embarazo. Por un momento el tiempo pareció detenerse. Él se quedó inmóvil, incapaz de ordenar sus pensamientos, y luego la miró. —Mi amor, estoy embarazada —dijo Victoria solemnemente, irradiando felicidad como un rayo de sol que se abre paso entre las nubes. —Vamos a tener un bebé, debemos celebrarlo. Pero de repente, una sonrisa torcida apareció en su rostro, una sonrisa sin alegría. En cambio, en sus ojos brillaron sombras de arrepentimiento y dolor. Lentamente colocó el test sobre la mesa y, entrelazando sus manos, miró atentamente a Victoria. —Comunica esta noticia a tu amigo Danil —dijo en voz baja, como si esas palabras vinieran de arriba, como si un trueno la golpeara en los oídos. Victoria sintió que el suelo se le escapaba de debajo de los pies, le dio vueltas la cabeza, y un inquietante eco de miedo resonó en su pecho. —¿Qué estás diciendo? —¿Qué Danil? —exclamó con incredulidad, como si una lluvia fría la hubiera golpeado de lleno. Su voz temblaba, como en un tímido arrebato de desesperación. —Kiriusha, ¿no te has sobrecalentado? ¿O quizás estás enfermo? Kirill miraba atentamente a Victoria, y su corazón se encogió al ver que su mirada era fría y pesada como una nube de plomo. —Bueno, Danil, tu primer amor, tu paisano —comenzó él, como si le costara pronunciar cada palabra—. Resulta que está en nuestra ciudad ahora. Ha vivido aquí últimamente. En ese momento, Victoria sintió una terrible sensación de pánico. Su cuerpo se tensó, pero intentó mantener al menos una pizca de serenidad. —¿De dónde sacas eso? —exclamó con una inquietud indescriptible. —¿Quién te ha dicho eso? No conozco a ningún Danil. Kirill se levantó lentamente de la mesa. Su rostro permaneció impasible, como una máscara carente de emociones. —Quería decírtelo más tarde, pero hoy todo ha coincidido —dijo, mirándola directamente a los ojos, y cada una de sus palabras golpeaba como un martillo en su corazón. —Nos divorciamos, Vika. Esas palabras sonaron como una sentencia implacable que se abatía sobre su alma. Victoria se quedó inmóvil, y luego corrió tras él, cuando él se dirigió al dormitorio y comenzó a sacar una gran bolsa de deporte del armario. —¿Qué dices, Kirill? —gritó ella, agarrándolo del brazo. Su voz se quebraba, llena de desesperación. —No puedes abandonarme. Estoy embarazada. Es tu hijo. Eres el futuro padre. Kirill, apretando los dientes, arrojaba cosas a la bolsa, y al volverse hacia ella, su voz estaba llena de ira y dolor. En esa mirada, llena de miedo y confusión, volvió a ver cómo todo lo que habían construido juntos podía derrumbarse como un castillo de naipes bajo la presión de un huracán. —¿Crees que no me enteré de que no fuiste a Turquía con tu madre? —rugió él. Su voz sonó como un trueno que rompía el silencio. —Entonces fui a casa de tu padre. Ojalá hubieras visto lo asustado que estaba cuando aparecí. El pobre anciano empezó a mentir sin ton ni son, mientras tu madre se escondía por ahí. Victoria palideció, pero intentó mantener la calma, que como un hilo fino podía romperse en cualquier momento. —¿No te da vergüenza involucrar a tus padres en esto? —continuó Kirill. Su voz se volvió ronca, llena de ira y amargura. —Ni siquiera me apetece recordarlo. Tu padre pensó que me había engañado, pero esto es lo que encontré después. Fui a la tienda local 1, 2, 3 veces, y la amable dependienta, por un par de cientos, me contó sobre tu Danil, ese mismo, con el que tuviste un apasionado romance, y que, como resultó, llegó a nuestra ciudad recientemente. En ese momento, Victoria sintió como una sacudida recorría todo su cuerpo, como si un viento helado penetrara en su alma. —¡Todo es mentira! —gritó ella. Su voz se quebró, como si intentara quitarse de encima un peso enorme. ¿Quién sabe qué podría decir cualquiera? Por ahí andan los envidiosos y los borrachos.
Kirill casi escupió al suelo con indignación. Su expresión de enfado reflejaba su abatimiento. «O sea que sigues mintiéndome y quieres ocultar la verdad hasta el final», gritó él. Sus ojos brillaban con furia, como oscuras nubes a punto de descargar una tormenta. Victoria, intentando manejar la situación, siguió retorciéndose, defendiendo con insistencia su versión. Pero Kirill ya no quería escucharla, aislando sus palabras en el vacío de su creciente odio. «Mañana presentaré la solicitud de divorcio», dijo él con firmeza, cerrando la maleta. En ese instante, Victoria sintió cómo dentro de ella brotaba una determinación envuelta en desesperanza. «Piénsalo bien, Kirill», gritó, su voz como el angustiado chillido de un pájaro escapando de una jaula dorada. «Están en juego la manutención, la división de bienes. ¿No te preocupa lo que pasará con nuestro depósito bancario? ¿Y el coche?» Se detuvo en la puerta. Su voz se perdió en el silencio, pero estaba impregnada de desprecio, como la amargura de un corazón roto. «Estoy 100% seguro de que el niño no es mío, y sobre lo demás, me importa un bledo», dijo con una calma que hizo que Victoria sintiera como sus palabras resonaban en su alma como un eco doloroso. Abrió la puerta, salió al pasillo y volviéndose para despedirse, lanzó: «Dentro de 4 días, el dueño del apartamento vendrá a cobrar el alquiler. Pagarás tú sola o le pedirás ayuda a tu amante. Eso es todo». Cerrando la puerta con estrépito, dejó a Victoria en la completa oscuridad de la desesperación, de pie en medio de la habitación, consciente de cómo su mundo se derrumbaba como un castillo de naipes al viento. Acercándose a la ventana, miró hacia abajo. Vio que Kirill se había ido sin el coche, y en ese instante su figura le provocó dudas. ¿Estaba realmente preparado para esa conversación? Pequeños pinchazos de inquietud se clavaban en su corazón. Todos sus planes cuidadosamente elaborados se desmoronaban como arena en la playa. Con nerviosismo, sacó el teléfono y comenzó a marcar un número. Finalmente, al otro lado de la línea, sonó la voz familiar de Danil. «Vika, ¿qué ha pasado?», preguntó él al oír su tono agitado, impregnado de miedo e incertidumbre. «Se ha ido todo al garete», exclamó Victoria. Su voz sonó como un golpe sordo en el silencio. Un torbellino de emociones la azotaba, y cada frase que escapaba de sus labios golpeaba como un rayo. Él lo había descubierto todo, y mañana, sin esperar a la mañana, solicitaría el divorcio. Danil soltó una maldición. Su voz estaba llena de disgusto, pero al comprender la situación, se quedó en silencio como una cuerda tensada. Luego añadió con calma: «Tenemos que jugar con las reglas. Estás embarazada. Esa es tu baza. Contrata a un buen abogado. Según nuestras leyes, en caso de divorcio casi todo estará de tu parte. La división de bienes por la mitad, y él está obligado a pagar la manutención. Saldremos de esto incluso con beneficios». Una ola de amargura inundó a Victoria cuando él dijo: «Lo único malo es que no pudieron comprar el apartamento, y no has dado a luz para poder... Maldita sea. Qué mala suerte que se enterara de nosotros antes de tiempo». Aceptando, aunque todavía la sacudía un miedo insoportable, Victoria se encaminó hacia el enfrentamiento con el destino. En los días siguientes, encontró a un abogado, un hombre con una mente clara y una mirada penetrante, que se hizo cargo del caso inmediatamente. Pasó algún tiempo, y ahora Vika se encontraba en la sala del tribunal, donde flotaba el frío aroma de la justicia. Kirill estaba sentado a la mesa, frente a ella, como una fortaleza, rodeado por su abogada, una mujer severa de 40 años con una mirada penetrante, como la hoja de un cuchillo. Al verlos, Vika sintió una ligera inseguridad apoderarse de ella, como una ligera niebla. Sin embargo, la abogada, segura de sí misma y tranquila, fue directamente al grano, presentando su defensa. Según la ley, el marido no tiene derecho a solicitar el divorcio si su mujer está embarazada. Aquí están los documentos que lo confirman. Con estas palabras, la abogada entregó al juez un certificado médico, y éste, asintiendo,
Recibió los papeles, como si aceptara el desafío del destino. El mundo esperaba a que la justicia resolviera este complicado nudo de emociones y consecuencias. Pero la abogada de Kirill, como una sombra siniestra, replicó inmediatamente: «Señoría, mi cliente duda de su paternidad. Tiene motivos fundados para creer que el niño no es suyo». Sus palabras sonaron como un grito desgarrador en el oído de Victoria, y en ese instante su corazón se encogió. La inquietud, como un ritmo extraño, la subió del pecho a la garganta. Sin esperar a que su abogada interviniera en su defensa, sintió cómo la ira y el dolor se fusionaban en una emoción insoportable. Y entonces, su abogada, con una determinación indomable, intervino bruscamente en esa batalla verbal. Tales declaraciones sin pruebas son solo un intento de difamar a mi clienta y una forma sofisticada de evadir sus obligaciones como padre. Con gran esfuerzo, Victoria observaba cómo Kirill, poniéndose de pie, comenzaba a describir ante el tribunal cómo había ido al pueblo a ver a los padres de Victoria. Sus palabras se retorcían como una serpiente, y ella contenía el aliento con dificultad mientras él seguía hablando de la madre de Victoria, que según él se escondía tras sus familiares, y de su padre, que intentaba desviar la verdad envuelto en una maraña de mentiras. Luego, se refirió a los testimonios de testigos, volviendo a las preciadas pero falsas palabras llenas de calumnias. «Es una calumnia», intervino Victoria. Su voz temblaba de rabia, como una cuerda tensa. «Estuve con mi madre en Turquía, y esas historias sobre los vecinos del pueblo no valen nada». La abogada de Kirill, sin prestar atención a sus emociones, dijo con claridad: «Pedimos que se presente el pasaporte extranjero de su madre, que muestre el sello de cruce de frontera». Victoria palideció como una pradera cegada en un día frío, pero reuniendo fuerzas, intentó mantener la compostura, aunque la inseguridad la traspasaba. «Se perdió el pasaporte», dijo con amargura. «Esas cosas pasan. ¿O ahora también me van a acusar de eso?». Kirill, como si no escuchara sus palabras, sacó de su carpeta varias fotos y se las entregó al juez, como si revelara su aversión hacia ella. «Estas capturas de pantalla son de la conversación entre Victoria y Danil», dijo con una sonrisa fría. Ante los ojos del juez, la interminable corriente de acusaciones seguía profundizándose, extendiéndose como una telaraña que aprisionaba a una víctima indefensa. Cada nuevo hecho no rompía, sino que solo intensificaba ese torbellino de odio y desconfianza. En este dramático evento, es claro que entre ellos ardía la pasión y su conexión íntima no dejaba lugar a dudas. El juez, conteniendo su atención, no profundizó en los detalles de las imágenes presentadas. En ese momento, el abogado de Victoria, como un rayo, reaccionó: «Su señoría, estas fotografías pueden ser cualquier cosa, pero no están certificadas y no se pueden usar como evidencia». Victoria apenas pudo contener una sonrisa al darse cuenta de que había logrado borrar toda la conversación con Danil e incluso eliminar su número de la memoria de su teléfono. Las capturas de pantalla, en consecuencia, parecían sombras envueltas en desconfianza. Además, sacó su teléfono y comenzó a mostrar que su vida, al igual que su corazón, estaba completamente libre de cualquier vínculo con Danil. En ese momento crítico, en la sala resonó un grito: «Kirill, eres un sinvergüenza, un canalla, que inventa cualquier calumnia con tal de deshacerse de su esposa embarazada». El juez, llamando al orden después de una breve pausa, dijo con tono sereno: «De acuerdo, dadas las dudas surgidas, por ley se ordenará una prueba de ADN que solo se realizará después del nacimiento del niño». La ira de Victoria estalló como un fuego en el viento. «Pero exijo la división de bienes ahora mismo», gritó, y su voz resonó como un trueno en un día claro. Luego, mirando bruscamente a su abogado, le hizo una señal. Él, poniéndose de pie, fingió haber llegado a una importante decisión. «Mi clienta está dispuesta a aceptar el divorcio. Dada la difícil situación actual, el caso de la manutención se tratará después del nacimiento del niño, como exige la ley, pero ahora
Centremos nuestra atención en la cuestión de los bienes gananciales, el depósito bancario y el automóvil. Si resolvemos esto, las partes podrán concluir tranquilamente todos los trámites legales. La abogada de Kirill, una mujer con una mirada astuta, sonrió, como si estuviera esperando este momento. «Por supuesto, estamos de acuerdo», dijo con evidente satisfacción. Sin embargo, en su voz se percibió una nota de advertencia. «Le ruego que tenga en cuenta que mi representado está en proceso de bancarrota». «¿Qué bancarrota?», exclamó indignada Victoria sin poder contener sus emociones. «Si tiene una empresa, gana dinero». Esas palabras, como veneno, salieron de sus labios y sintió un nudo en la garganta por la ira. La abogada de Kirill, sin prisa, como saboreando cada momento, respondió: «Los negocios han ido mal. Kirill tuvo que cerrar su empresa para evitar mayores deudas». Su voz sonaba fría y emocionada, lo que solo aumentaba el descontento de Victoria. «En cuanto al depósito», continuó ella, «el dinero se retiró anticipadamente y se utilizó para pagar las deudas». En esas palabras había tanta incomprensión que por un momento a Victoria le pareció que todo el mundo a su alrededor se derrumbaba. «El coche», añadió la abogada, «lamentablemente, también tuvo que venderse para cubrir los gastos actuales». Esas palabras, como el último toque a la pintura, dejaron en el alma de Victoria la amargura y la traición. ¿Cómo pudo llegar tan lejos, dejándola sola en este peligroso camino? Esta es la lista de bienes: un portátil corriente, varias camisas usadas, 2 pares de vaqueros y 3 pares de zapatos. Y también ropa interior, calcetines y muchas otras cosas pequeñas. El tribunal quedó sumido en un silencio sepulcral, hasta el punto de que se podía oír cómo Victoria contenía el aliento con dificultad para no gritar. Su abogado, frotándose las sienes, miró con cansancio a la abogada de Kirill y al parecer lo comprendió todo. «¡Qué cabrón astuto!», murmuró para sí mismo, aunque en lugar de astuto, en sus labios flotaba una palabrota. Kirill estaba sentado, manteniendo una expresión tranquila en su rostro, como si todo lo que estaba sucediendo no le afectara. Miraba a Victoria con un ligero tono de desprecio, pero sin decir una palabra. Victoria no podía creer lo que veía. Su indignación y sus esperanzas de manutención, o una parte de los bienes, se derrumbaron en un instante, como un castillo de naipes. Todo eso pasó a su lado. Ella y Kirill finalmente se divorciaron. Tras interminables procedimientos judiciales, el tribunal no encontró motivos para satisfacer las demandas de Victoria sobre la división de bienes, ya que formalmente no quedaban activos, salvo algunas pertenencias menores. Abandonó la sala del tribunal sin nada más que amargura y descontento. Ahora, sentada en un acogedor café, Kirill levantó su taza de café y miró a su abogada con gratitud. «Gracias, Irina Anatolievna», dijo, sonriendo levemente. En su voz se escuchó una nota de satisfacción, y esto solo subrayaba lo exitosamente que había salido de esta situación enrevesada y dolorosa. Si no fuera por su astuta estrategia con la bancarrota, probablemente me hubiera quedado sin nada, dijo Kirill, guiñándole un ojo a Irina con una sonrisa amistosa. Ella, forzando una risita, añadió: «Debo admitir que no fue tan fácil, fue una verdadera estafa. Llevar a cabo transacciones ficticias sin dejar rastro requirió un gran esfuerzo». «Lo valoro», dijo Kirill con un ligero toque de gratitud en su voz. «La comisión, por supuesto, es considerable, pero valió la pena. Lo principal es que ha salvado sus fondos», resumió Irina fulminándolo con la mirada. Kirill asintió, pagando el café. Sabía que por un tiempo tendría que mantener la imagen de un pobre hombre, pero eso era una nimiedad en comparación con los ahorros que había logrado conservar. Mientras tanto, Victoria y Danil comenzaron su vida juntos. Su relación ya no requería disimulos, y ambos, llenos de esperanzas, esperaban que su vida mejorara con la llegada del bebé. Sin embargo, la realidad resultó ser mucho más dura de lo que habían previsto. Danil ganaba muy poco. Victoria seguía trabajando a tiempo parcial,
y los gastos del niño se dispararon. Victoria nunca solicitó la manutención. Sabía perfectamente que cualquier solicitud conduciría inevitablemente a una prueba de ADN obligatoria, y el resultado parecía obvio: el niño era de Danil. Eso significaba que Kirill no tenía ninguna obligación. Este pensamiento traía una y otra vez a Victoria y Danil a sus noches juntos, llenos de una cercanía urgente y el calor que sentían el uno por el otro. «Estuvimos tan cerca», dijo Danil, mirando pensativo el mundo desde la ventana de su modesto apartamento alquilado. «Si no se hubiera librado de esa bancarrota», suspiró suavemente Victoria, su voz como un susurro de viento. «Podríamos haber vivido de forma muy diferente. Qué lástima que nuestro plan no funcionara. Ese imbécil se llevó todo. Seguro que hubo algo ilegal con esa abogada». «Sí. Él sobornó a alguien o encontró un cómplice». Como respondiendo a sus tristes reflexiones, la realidad no les daba tregua. Pero cuando las olas de ira se calmaron, Kirill volvió a trabajar. Su empresa estaba a nombre de un testaferro, lo que sorprendentemente le permitió iniciar varios proyectos nuevos. 1 año y medio después, Kirill compró un coche nuevo y un apartamento en un edificio de nueva construcción, con una reforma impecable, y volvió a ordenar su vida, dejando atrás sus viejas preocupaciones. Ya no pensaba en Victoria y sus intrigas, y cada vez que recordaba el divorcio, solo sonreía para sí mismo. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta y no olvides suscribirte al canal. Te deseo buen humor y buena salud.